Veamos entonces, cuando hablamos nosotros acerca de las propiedades de los logaritmos, en primer lugar vamos a recordar cuáles son las operaciones básicas con las que nosotros regularmente trabajamos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son, verdad? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Son pues las operaciones que nosotros regularmente realizamos o desarrollamos ciertas operaciones. Vemos entonces que el logaritmo de un producto, que en este caso sería el logaritmo de m por n, va a ser igual al logaritmo de los factores, donde tenemos el logaritmo de m más la suma, en este caso, del logaritmo de m. Prácticamente es la suma de los factores, de los logaritmos de los factores. El logaritmo de un cociente es igual a decir el logaritmo de un numerador dividido un denominador, va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El logaritmo de una potencia, en este caso, va a ser igual a el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. El exponente multiplicado por el logaritmo de la base. El logaritmo de una raíz, en este caso de una raíz enésima de m, va a ser igual a el logaritmo de la cantidad subradical, que ya la vamos a ver en un ejemplo ahí plasmado, el logaritmo de la cantidad subradical dividido, en este caso, el índice del radical. Esas van a ser las reglas, son más bien dicho las propiedades básicas que nosotros en este caso vamos a realizar o vamos a venir a desarrollar considerando las propiedades de las cuales venimos por ahí manejando. En ningún momento vamos a poder establecer o vamos a poder visualizar, por ejemplo, si tenemos algunas ciertas operaciones que en este caso tenemos que realizar a través de estas propiedades. Veamos entonces, ¿cómo estamos por acá cuando hablamos acerca de el logaritmo o las operaciones acerca de los logaritmos aplicando las propiedades que tenemos todos por ahí? Veamos. A ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de ciertas operaciones, por ejemplo, siempre vamos a establecer nosotros un valor para una variable. ¿Cuál va a ser entonces el valor de esa variable? O sea, vamos a establecer el valor de una expresión algebraica por medio de la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, si tenemos nosotros vamos a decir que tenemos que establecer, todavía no vamos a ir con una variable, sino que vamos a recordar, ¿verdad?, cuáles son esas propiedades básicas o fundamentales cuando vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Cuando tenemos, por ejemplo, el logaritmo de un producto de A por B, ¿a qué va a ser igual? Ese producto es igual a el logaritmo aplicando la propiedad del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Es en sí, entonces, cuando vemos que se convierte una multiplicación, se convierte en una suma. Ahora, ¿en qué se convierte una división? Por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de una división o de un cociente. Entonces, esto es igual a decir que se convierte el logaritmo de el numerador menos el logaritmo aplicando del denominador. Ese sería entonces el logaritmo de un cociente. Ahora, cuando hablamos con respecto a el logaritmo, o la propiedad del logaritmo, en este caso de a elevado a la n, donde tenemos una potencia. Entonces vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos bajando el exponente, lo vamos a bajar a multiplicar el logaritmo de la base. Aquí tenemos la aplicación entonces de el logaritmo de una potencia. Luego, cuando nosotros podemos también, o vamos a aplicar el logaritmo, en este caso, a un radical, donde lo vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a decir el logaritmo de la cantidad subradical que va a estar dividido, en este caso, dentro del índice del radical. Esas son las leyes, las propiedades que nosotros vamos a aplicar. Entonces, vámonos ya directamente a visualizarlo o a manejarlo ya
desde la aplicación. Por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos que encontrar el valor, en este caso ahora sí vamos de una expresión, o el valor o el resultado de una expresión, cuando tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3.486, por ejemplo. Y esto va a ser multiplicado por 5.1, que va a estar elevado al cuadrado. Muy bien. Aquí pueden visualizar ustedes que lo que tenemos prácticamente es una operación combinada con un radical y con un exponente. Pero entre el radical y el exponente, la operación de los dos factores que tenemos ahí, lo que tenemos es una multiplicación. Entonces vamos a aplicar todas las propiedades que corresponden, en este caso, a los logaritmos. Y al final, como le vamos a aplicar únicamente el logaritmo a un miembro de la ecuación, entonces vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a aplicar, por ejemplo, el logaritmo a un radical. Vamos a decir entonces que tenemos el logaritmo de la cantidad subradical, que sería 3.486, que lo vamos a dividir entre el índice del radical. Y ahí le aplicamos entonces las propiedades de los logaritmos, en este caso al primer factor. A ver, pregunto, ¿dudas o comentarios al respecto de la aplicación que estamos desarrollando en este momento? No, todo claro. Todo claro, muy bien. Seguimos avanzando y como vemos que aquí le vamos a aplicar ahora el logaritmo a otro factor, y como es una multiplicación, entonces vamos a decir más el logaritmo de una base elevada a un exponente. Bajamos la base y lo vamos a multiplicar por el logaritmo de la base. La base es 1.5. Y aquí aplicamos entonces el logaritmo a un exponente por medio de bajar el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Muy bien. Vean ustedes entonces que le estamos aplicando las propiedades de los logaritmos solamente a un miembro de la ecuación, ¿verdad? O estamos estableciendo el valor, en este caso, de x. Muy bien. Entonces, ya con el conocimiento que cada uno de nosotros por ahí tiene, vamos a establecer entonces el logaritmo de 3.486, ahí con su calculadora, dividido 2. A ver cuánto nos va a dar. Entonces vamos a decir que el resultado parcial que vamos a tener ahí es el logaritmo de 3.486 dividido 2 nos va a dar 1.77. A ver, por favor, ahí ustedes me lo van efectuando y así me lo van corroborando. 1.7712. Quedándonos únicamente de momento con estos decimales. Más el logaritmo de, más 2 multiplicado por el logaritmo de 5.1. Eso va a ser entonces igual a decir 1.4151. Podemos diferir, se recuerdan ustedes, por medio de un decimal, un par de factores o algo así, porque las calculadoras en algún determinado momento, algunos compañeros, ya cuando sacábamos el antilogaritmo, le a 2 decimales, a otros nos da 3, 4, 5 y así sucesivamente. O cuando en algún momento aplicamos, extraemos el logaritmo de un número, nos va a dar una enésima cantidad de decimales dependiendo del tipo de calculador. De momento nos quedamos con que el logaritmo, por ejemplo, de 3.486 dividido 2 es igual a 1.7712, más 2 multiplicado por el logaritmo de 5.1, esto es igual a 1.4151. A ver, les pregunto, ¿vamos bien al respecto? ¿Van ustedes desarrollando ahí sus operaciones y nos va quedando esos resultados? Muy bien. La sumatoria de esos dos logaritmos me va a dar como resultado 3.1863. Luego, como le venimos aplicando a solamente un miembro de la ecuación las propiedades de los logaritmos, para establecer en este caso el valor de x, es necesario que le apliquemos el antilogaritmo. ¿A qué valor le vamos a aplicar el antilogaritmo? A 3.1863. Aquí ya podemos entonces establecer el valor de x. Y quiere decir que el valor de x nos va a dar, según los cálculos que hacen aquí a la par de ustedes con mi calculadora, me va a dar 535.67. A ver, ese fue el resultado que también les dio a ustedes. Sí, Lick.
Muy bien, gracias. Veamos entonces que por medio de la aplicación de las propiedades de los logaritmos, podemos obtener el resultado de una operación. La raíz cuadrada de 3.486 multiplicado por 5.1 elevado al cuadrado. Si hacemos cada una de estas operaciones, tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. Veamos, de esa manera muy sencilla, muy práctica, hemos aplicado prácticamente dos propiedades. Aplicamos la propiedad de la raíz, aplicando la propiedad, el radical de una raíz, y aplicando la propiedad del logaritmo, en este caso, de un exponente. De esa manera práctica y sencilla podemos establecer ciertos valores o ciertos resultados. A ver, desarrollemos otro ejemplo. Ya nos vamos a ir entonces a aplicar esas mismas propiedades. A ver, por ejemplo, si tenemos que establecer el valor de x y x va a ser igual a 2.0238, que va a estar multiplicado por la raíz de 2.7182. Y todo esto va a estar dividido entre el producto de 3.6572, por ejemplo. Y este va a estar multiplicado por, en el denominador, por 1.4989, por ejemplo. ¿Qué tenemos ahí ahora? Tenemos tres propiedades que aplicar. Vamos a aplicar la propiedad de la multiplicación, la propiedad de un radical y la propiedad de una división. Tres propiedades vamos a aplicar. Lo importante es poderlas plantear. A ver, yo la voy a plantear y ustedes la van a desarrollar para que ahí con su calculadora ustedes me establezcan el resultado de esa operación. A ver, voy a ayudar entonces a plantearla. Voy a decir que x va a ser igual al logaritmo, en este caso, de 2.0238, que sería el primer factor, más, aplicando la propiedad de la multiplicación, más el logaritmo de 2.7182, que va a estar dividido entre, ¿se recuerdan ustedes?, el índice de radical. Todo esto está dividido, a ver, de nuevo, todo esto está dividido entre, entonces voy a dejar indicado este factor, entre, una división se expresa como una resta, ¿se recuerdan? El logaritmo de dos factores. El logaritmo de 3.6572 más, como es una multiplicación, ¿verdad? El logaritmo de, te voy a dejar solo como log ahí, 1.49 89. Bueno, muy bien, ahí tendríamos entonces planteada esta operación que debemos de resolver o establecer el valor de x por medio de las propiedades de los logaritmos. A ver, por favor, hagan ustedes el favor ahí de hacer las aplicaciones correspondientes, de establecer los valores o los resultados de cada una de las operaciones que tenemos, y al final me indican, por favor, en este caso, cuál sería el resultado o el valor para x. A ver, ¿alguien tiene por ahí el valor? Haciendo las operaciones, haciendo las aplicaciones de las propiedades que tenemos ahí, tanto para logaritmos como
En este caso, por favor, me indica. Pero, Diego Besito, ¿ya tendrán el resultado por ahí? ¿Algún estudiante por ahí que me lo indique? Licenciado, no sé si queda 0.6087. Gracias, muy amable. ¿Algún otro resultado? Me dijo que me quedaba ¿cuánto? ¿0 punto? 6087 me quedó a mí. Díganos, Edwin, por favor. Bueno, Chulik, yo creo que no sé si me quedó bien, pero me quedó menos 0.2156. A ver, otro resultado más. A mí me quedó igual que el compañero, Lick. Le quedó, me dice, 0 punto. 0.2150, menos 0.2156. 56. A A mí ver, también me quedó igual, licenciado. hasta ahí vamos bien. A ver, les voy a indicar lo siguiente. Voy a retroceder al ejercicio que tenemos acá. Cuando ya habíamos hecho todas las operaciones, que habíamos encontrado el valor para X, le hacíamos, como estábamos extrayendo los logaritmos, en este caso, a un miembro de la ecuación, ¿qué otra operación le hicimos posteriormente? El antilogaritmo. Antilogaritmo. Excelente. Entonces, saquen el antilogaritmo a ese resultado que me están ustedes indicando ahorita de momento. A este resultado que ustedes tienen aquí, saquen el antilogaritmo, a ver qué resultado le da. Ya me dio 0.6087. Muy bien, vamos a borrar este entonces. Este no sería entonces el resultado, era todavía un paso anterior, todavía estaban pendientes de realizar la siguiente operación, era extraerle el antilogaritmo a ese miembro o a ese valor que ustedes habían encontrado. Entonces, el resultado es 0.6087. A ver, ¿todos estamos de acuerdo que ese es el resultado que hemos obtenido, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes entonces por ahí corroborar que la información en efecto que estamos todos trabajando que sea la correcta, ¿verdad? Ahora vamos a plantear una operación más. De esto se trata, de visualizar, de establecer de una forma práctica, sencilla, aplicando las propiedades de los logaritmos. En este caso, aplicando las propiedades a un solo miembro de la ecuación. Al final, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar el antilogaritmo para establecer al final el resultado que hemos obtenido. A ver, veamos. Establezcamos de la siguiente operación. Por ejemplo, si yo tengo que X va a ser igual a un medio que va a estar multiplicado por 4, que está elevado al cuadrado, y esto va a estar dividido entre, a ver, compliquémosla un poquito, es decir, que está dividido entre la raíz cúbica de 8. Muy bien. Y esa es entonces en sí la operación que nosotros vamos a desarrollar. A ver ahí rápidamente, a ver, yo la planteo y apliquemos la propiedad de los logaritmos, apliquémosla en este caso a el primer factor, pero en ese primer factor tenemos una división, no sé si todos la logramos visualizar ahí, tenemos un medio o 1 dividido 2,
Entonces lo que hacemos ahí es establecer por medio de la aplicación de el logaritmo de 1 menos el logaritmo del denominador, que es 2, ¿sí? Esa es la primera operación que tenemos ahí establecida. Como es una multiplicación, lo que sigue le vamos a poner más el logaritmo, perdón, el exponente, que es 2 multiplicado por el logaritmo, en este caso de la base, que es 4. Muy bien, y hasta aquí hemos aplicado entonces la propiedad de los logaritmos a el numerador. Ahora apliquemos la propiedad del denominador. Cuando tenemos un denominador, ¿qué decimos entonces? Menos, ¿sí? Sencillísimo, ¿verdad? Menos el logaritmo de un radical. El logaritmo de un radical es igual a decir el logaritmo de la cantidad subradical dividido dentro del índice del radical, que sería en este caso 3. Aquí ya tenemos completamente planteada la operación. A ver, así rápidamente, por favor, ya no se me vayan a entretener mucho y por miedo a que el resultado no esté correcto, no me lo transmitan. A ver, ¿cuál sería entonces? Hagan ustedes sus operaciones ya cuando tenemos planteada la operación y me indican cuál sería entonces el resultado de X. ¿Cuál sería entonces el resultado de X, jóvenes? A ver, ¿ya tienen el dato por ahí? ¿Lo comparten, por favor? El resultado para mí fue 0.6020. 0.6020. Muy bien. ¿Alguien más que tenga ya el resultado? ¿Estamos bien? ¿Alguien más? A ver, ¿qué sucede? ¿No tienen calculadora ahí a la mano? ¿Se recuerdan que para el día de hoy esa era la indicación, ¿verdad? Que tuviéramos todos nuestra calculadora ahí a la mano, principalmente nuestra calculadora científica, para que lo trabajemos de una manera sencilla y práctica, ¿verdad? A ver, Edwin. Pues fíjese el link de que así había que sacar el antilogaritmo también, ¿verdad? Así es, correcto. Hay que sacar el antilogaritmo. ¿Por qué razón? A ver, grabémonos eso. Les vamos a sacar también el antilogaritmo porque estamos, en este caso, aplicando las propiedades de los logaritmos solamente a un miembro de la ecuación. Eso es lo que yo quiero que ustedes graben. Por eso los llevo ahí despacio para que en el momento que estén haciendo sus operaciones y estén estableciendo los resultados de ciertas operaciones, puedan visualizar que únicamente ahí lo que tienen que hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos y como le están aplicando las propiedades a solo un miembro de la ecuación, entonces que posteriormente vengan y ustedes prácticamente le apliquen el antilogaritmo siempre, esa es la intención, ¿verdad? Ah, ok. Pues a mí me quedó 4.0003. Lo mismo me quedó a mí, 4. 4.003, ¿así? Tres ceros y después 3, pero no sé si se ponen solo los ceros o también el 3. Podemos, en ese caso lo podemos, si ese es el resultado, entonces también lo podemos aproximar y podemos decir que X va a ser igual a 4. Ah, ok. Muy bien, a ver, pregunto de nuevo, una vez más. ¿Ese fue el resultado que les quedó, jóvenes? ¿A los demás también? Licenciado, a mí me dio 0.6020. 0.6020.
Pero se recuerda de que el 0.6020 ya lo habíamos visto, y lo que tenemos que hacer en ese caso es extraerle, ¿sí? Extraerle a ese valor el antilogaritmo. ¿Estamos bien? Lo mismo tengo yo, Lick. Muy bien. Excelente. Bueno, a ver, mientras estamos aquí desarrollando nuestra clase, viendo ciertos datos, cierta información, a ver, yo también a la par estoy buscando la manera de hacerles llegar a ustedes, que son los del Salón 308, son los únicos que me hacen falta en este caso, cierta información. A ver, a su WhatsApp. Les voy a transmitir lo siguiente, por favor, estar ahí completamente pendientes. Estamos en el salón 308, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a copiar. Vamos a copiar el enlace. Del salón 308. Ecuaciones exponenciales. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que prácticamente son las dos en uno. Tenemos entonces que las ecuaciones exponenciales son aquellas en la que la incógnita se encuentra en el exponente de una cantidad o base. Para resolver alguno o algunos casos, se aplican las propiedades de los logaritmos en ambos miembros de la ecuación y posteriormente se despeja la incógnita. A ver, veamos cuál es el procedimiento entonces para poder nosotros resolver ecuaciones exponenciales. En primer lugar, vamos a ver qué son las ecuaciones donde la incógnita se encuentra en el exponente de una cantidad o base en este caso, ¿verdad? Y para resolverlas, en algunos casos, debemos de aplicar las propiedades de los logaritmos en ambos miembros de la ecuación. Y posteriormente se despeja la incógnita. Esa es la intención. A ver, sencillísimo, ¿verdad? Práctico. Veamos entonces cómo aplicamos esas propiedades en las ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a la x, y esto va a ser igual, en este caso, a 60. Muy bien, esa es una ecuación donde visualizamos que tenemos, en uno de los miembros de la ecuación tenemos un exponente y en ese exponente se encuentra la variable. Entonces aquí, en ese exponente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que visualizamos? Visualizamos una base elevada a un exponente. Aplicamos la propiedad de los logaritmos en ese miembro de la ecuación. Entonces bajamos la base y la vamos a multiplicar por el logaritmo, en este caso. Bajamos el exponente y lo multiplicamos por el logaritmo de la base. En el otro tenemos únicamente que aplicar el logaritmo al factor que tenemos, que en este caso es 60. Muy bien, despejemos x, ¿verdad? Entonces ahora vamos a decir que x es igual a el logaritmo, en este caso de 60, que va a estar dividido entre este logaritmo de 3 que está multiplicando a la variable o a la incógnita. Entonces bajamos aquí a dividir el logaritmo de 3. Entonces ahora ya tenemos el valor para x. Hacemos la división entre el logaritmo de 60 dividido el logaritmo de 3. Esto va a ser igual a 3 punto ¿cuánto? 3.73. ¿Qué sería el valor para x?
¿Dudas o comentarios al respecto? Aplicando las propiedades de los logaritmos para esta ecuación. Todo claro. Muy bien. Tenemos entonces con claridad ese procedimiento. Resolvamos otro ejercicio. A ver, por ejemplo, si tenemos que 125 va a ser igual 5 como base elevado a x elevado al cuadrado más 2x. Por ejemplo. Muy bien. ¿Se dan cuenta entonces que tenemos tanto en el exponente, tenemos ciertas operaciones, ¿verdad? Las cuales las vamos a resolver con base a las propiedades de los logaritmos. Vamos a aplicar entonces las propiedades de los logaritmos, en este caso, en ambos miembros de la ecuación. Logaritmo de 125 va a ser igual a x elevado al cuadrado más 12x multiplicado por el logaritmo, en este caso, el logaritmo de 5, que es la base. ¿Dudas o comentarios al respecto de la aplicación que estamos haciendo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? No quiero que después me vayan a preguntar, si ahorita les estoy preguntando o consultando si vamos bien. Bueno, considero que si no se manifiestan, no tenemos dudas, ¿verdad? Ahora visualizamos que el logaritmo de 5 está multiplicando donde se encuentra la variable. ¿Qué hacemos entonces con ese valor? Lo vamos a pasar a dividir a el logaritmo de 125 o el logaritmo del miembro de esta ecuación. Y esto nos va a quedar entonces igual a x elevado al cuadrado más 2x. Si hacemos la operación logaritmo de 125 dividido logaritmo de 5, esto va a ser igual a 3. Ahora, como es una ecuación cuadrática, la vamos a igualar a 0, ¿verdad? Entonces este 3 que está acá sumando lo vamos a pasar al otro miembro de la ecuación. Nos va a quedar que esto es igual a x elevado al cuadrado más 2x menos 3. 3 que está multiplicando, está sumando en un miembro de la ecuación, pasó al otro miembro a dividir. Cuando ya visualizamos que tenemos una ecuación cuadrática, la podemos resolver de dos maneras. La podemos resolver por medio de la factorización y también la podemos resolver por medio de la aplicación de una fórmula. Yo la voy a resolver por medio de la factorización. Entonces voy a decir que 0 va a ser igual a, ¿qué caso de factorización tengo? X elevado al cuadrado más bx más c, el cual se resuelve por dos factores, donde en los primeros términos de cada factor voy a tener la raíz cuadrada del primer término de la ecuación. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. En el primer símbolo voy a poner más por menos va a ser menos. Dos factores que multiplicados me reproduzcan menos 3 y la suma algebraica de 2 sería 3 y 1. Entonces tenemos los dos factores. Con estos dos factores ya podemos venir entonces y establecer los dos valores para x. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que 0 va a ser igual a 3 más x a. Y el otro factor va a ser igual a 0. A x menos 1. Dos factores, matemáticas 1, ¿verdad? Donde en los dos factores vamos a establecer los valores para x. Y por último despejamos x. En el primero nos va a quedar que x, o que menos 3 va a ser igual a x. Ya tengo el primer valor para x. Y 1 positivo, en este caso, va a ser igual a x. Aquí tenemos entonces los dos valores para x que deben de satisfacer esa ecuación. Dos valores para x. X va a ser igual a menos 3 y x va a ser igual a 1 positivo. ¿Dudas o comentarios con respecto a las operaciones que estamos desarrollando?
Muy bien. Con respecto a las ecuaciones exponenciales, también tenemos nosotros casos especiales. Por no decir casos fáciles, se llaman casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? A ver, veamos. El primero, ¿qué dicen de los casos especiales? Dice, por ejemplo, bases iguales. Cuando las bases son iguales, en este caso dice que se cancelan estas, se igualan los exponentes y se despeja la incógnita. Cuando las bases son iguales, ¿qué hacemos? A ver, lo que hacemos es que se cancelan las bases y se igualan los exponentes. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, desarrollemos entonces un ejemplo acerca de bases iguales. Y nosotros vamos a buscar la manera siempre de facilitarnos ciertas operaciones. A ver, por ejemplo, vamos a decir que en este caso tenemos 5, que va a estar elevado a la 2x menos 1. Y esto va a ser igual en el otro miembro de la ecuación que vamos a tener. Vamos a tener, por ejemplo, 125. Muy bien. Nosotros algebraicamente podemos desarrollar ciertas operaciones que ya conocemos, que ya sabemos, que ya dominamos. Entonces yo puedo buscar la manera de hacer bases iguales. A ver, aquí tengo base 5. Puedo convertir este 125 en base 5. Entonces lo que puedo hacer es factorizarlo, ¿verdad? Factorizarlo como lo hacíamos en Mate 1. A ver, aquí tenemos quinta y quinta de 125, por ejemplo, va a ser igual a 25. Aquí no tenemos ni primera, ni tercera, ni primera, ni segunda, sino que también tenemos quinta. Y quinta de 25 es igual a 5, y 5 también tiene quinta, que en este caso sería 1. Entonces ahora tenemos 5 elevado a ¿qué valor? Elevado a la 1, 2 y 3. O sea, 5 elevado al cubo. Ya tenemos entonces planteada de nuevo, o ya lo podemos plantear de nuevo, esa ecuación. En lugar de decir 125, tenemos 5 elevado al cubo. ¿Qué conseguimos aquí? Hacer esas bases iguales. Cuando tenemos esas bases iguales, ¿qué hacemos? ¿Qué procedemos a hacer? ¿Qué dice la teoría? Se cancelan las bases y se igualan los exponentes. Y se desarrolla entonces, o de aquí se va a obtener el valor de x algebraicamente. Entonces tengo 2x y esto va a ser igual a 3. Este menos 1 va a pasar como más 1 al otro miembro de la ecuación. Ahora decimos que x va a ser igual a 4. Despejamos x y tenemos entonces que 4 va a estar dividido dentro de ese 2 que multiplica la x. Y finalmente diremos que x va a ser igual, en este caso, a 2. A ver, hagamos la prueba para este ejercicio, a ver si en efecto el valor que hemos encontrado para x, que es 2, me convierte esa ecuación que está dada como 5x, 5 elevado a la 2x menos 1, y esto va a ser igual a 125. A ver, veamos si en efecto cuando cambiamos o sustituimos el valor para hacer la prueba que hemos encontrado para x, que en este caso es 2 menos 1, va a ser igual a 125. Hago las operaciones que tengo indicadas en el numerador y tengo 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 3 elevado al cubo. ¿Será que 3 elevado al cubo es igual a 125? Y en efecto, ¿verdad? 125 es igual a 125. Y aquí lo que hemos obtenido prácticamente es una igualdad. Quiere decir que cuando sustituimos el valor de la incógnita que hemos encontrado, automáticamente entonces se convierte en una igualdad. ¿Dudas o comentarios al respecto de bases iguales? Sencillísimo, bases iguales. Bueno, ¿vamos bien? Sí, licenciado, gracias. Vale, excelente. A ver ahora, Gracias. visualicemos muy bien la teoría, perdón que no habíamos visto la teoría, y ya la tenían ahí a la vista, pero a ver, recordemos o visualicemos la teoría acerca de lo que es, en este caso, exponentes iguales. A ver, exponentes iguales, que es
el segundo caso, en este caso especial. Cuando tenemos nosotros exponentes iguales, se toma, por favor atención, se toma uno de los exponentes y se iguala a 0. De esta ecuación formada se despeja la incógnita. A ver, una vez más, pero de una vez tratemos de irlo memorizando, ¿verdad? Bases iguales. Se iguala a 0. Se toma uno de los exponentes y se iguala a 0. ¿Qué hacemos entonces? De esta igualación a 0, lo que hacemos es establecer o encontrar el o los valores para X. A ver, una vez más, solamente vamos a desarrollar bueno, solamente vamos a desarrollar entonces un ejemplo que nos permita visualizar cuando tenemos exponentes iguales. Veamos. A ver, por ejemplo, si tenemos menos 10 elevado a la 6x menos 4, y esto va a ser igual a 5 elevado a la 6x menos 4. ¿Qué podemos observar aquí prácticamente? Que los dos exponentes, que ustedes pueden visualizar por acá, que esos dos exponentes son exactamente iguales. Si los exponentes son iguales, a ver, se toma uno de los exponentes, y era de los dos, 6x menos 4, y se iguala a 0. Y aquí vamos a obtener nosotros entonces el valor de x. O lo operamos de una manera. Este 4 que está restando pasará sumando al otro miembro de la ecuación. Ese 6 que está multiplicando pasará dividiendo al otro miembro de la ecuación. Entonces vamos a decir que x va a ser igual a 4/6. Pero como 4/6 se puede simplificar, mitad de 4 sería 2 y mitad de 6 en este caso sería 3. Entonces el valor que hemos encontrado nosotros para esa incógnita sería 2/3. Entonces nosotros tenemos la facilidad o la forma para poder establecer en cualquier momento o poder buscar la manera que en cualquier momento o hacemos bases iguales o hacemos exponentes iguales si es posible. Si no es posible hacer bases iguales o exponentes iguales, aplicamos las propiedades de los logaritmos, que sería el primer caso que vimos el día de hoy. Una vez más, dudas, comentarios respecto al tema que estamos viendo.